Hola, bienvenidos una vez más. Este es un nuevo lunes. Este es un nuevo lunes sin límites. Yo soy Luis Hernández. Esto es Sin Límites por Canal B. ¿Cómo están? Bueno, hoy no vamos a tener un invitado porque he querido ponerme a pensar en voz alta con ustedes. He querido compartirles algunas reflexiones y, por supuesto, también he querido darles mi parecer frente a todo lo que nos está ocurriendo. ¿Por qué? Porque definitivamente, si bien aquí hablamos de la llamada discapacidad y de las personas con discapacidad, también es cierto que nosotros, como tales, personas con discapacidad entre paréntesis, tenemos mucho que decir acerca de la realidad que nos rodea, acerca de lo que nos está pasando, acerca de lo que también nos concierne. Nosotros no vivimos aislados de ¿cómo llamarle? De este desmadre social en el que nos encontramos hoy. Y yo he dicho más de una vez, si quisiéramos resolver nuestros problemas como personas con discapacidad, si quisiéramos aplicar políticas públicas, si quisiéramos realmente que el Estado funcione como debiera funcionar, primero tendríamos que solucionar problemas de fondo. Primero tendríamos que solucionar cuestiones que, si no funcionan bien, nos van a impedir hacer cualquier cosa en aras del bien común. Ahora ustedes se preguntarán, y yo también me he preguntado, ¿por dónde empezar a entender nuestra realidad y sus complicaciones? ¿Qué decir de esta realidad? ¿Cómo poder explicar en forma, por lo menos sistemática, lo que estamos padeciendo hoy en día? Y realmente no es fácil. No es fácil porque hay mucha cosa enredada, hay mucha cosa que se cruza. Lo que pasa en nuestra vida nacional es como una novela escrita por alguien que se ha propuesto hacer que cada capítulo sea más enredado que el anterior para guardar suspenso, para sorprender, para sacarnos del cuadro, para que ya no nos imaginemos qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo. Pero alguna forma tiene que haber de explicar lo que nos está pasando. Algún sistema de ideas tiene que organizarse para poder, digamos, llegar a entender, porque no entender lo que nos pasa también nos hace daño. La gente se harta, la gente quiere obviar la realidad, la gente quiere escapar de su situación y eso no es bueno, porque la evasión, y esto es algo que me gustaría desarrollar por un instante, la evasión es muy negativa. Una persona que evade sus problemas, que no les da cara, que se escapa de ellos, no los va a resolver y va a seguir sufriendo, va a caer en un círculo vicioso. A más evasión, más profundización de sus propios problemas. En el caso de la discapacidad, por ejemplo, una persona que no reconoce sus limitaciones, que no se ayuda a que la ayuden a tratarse en sus limitaciones, va a sufrir, cada vez va a sufrir más los efectos de las limitaciones. Y como evade su realidad, no va a enfrentar las limitaciones para que éstas no sigan causando efectos sobre la persona. Bueno, eso podemos llevarlo a cualquier otro tipo de terreno. En este caso, por ejemplo, nuestra realidad nacional. Qué complicado es, insisto, porque realmente para uno mismo que está metido en esto, ¿no? Para uno mismo que, bueno, se interesa por analizar, por interpretar los hechos, a veces resulta, incluso yo diría, hartante. Si quieren que le cuente las cosas como son, a mí mismo a veces me parece ya hartante lo que pasa. Es motivo de hastío. Ya uno dice, bueno, hoy no quiero saber más, porque realmente pues da impotencia, ¿no? Da impotencia ver lo que nos está ocurriendo. Y lo peor, da impotencia que, frente a lo que nos está ocurriendo, hayan quienes no hacen nada y no tienen ninguna intención, no tienen ninguna intención de mover el más mínimo dedo. Qué increíble realmente. Qué increíble.
Y por eso yo quiero pensar en voz alta, como les decía, porque quisiera contribuir a que ustedes también lo hagan, quiero incitarlos a que lo hagan, y a que juntos podamos llegar a algo concreto. Miren, ya vamos a cumplir 200 años de aquel 1824, del cual se nos dijo mucho, del cual se nos dijo mucho, mucho, mucho. Pero, y ahí viene el pero, se nos dijo mucho y sin embargo no es posible, como les decía, llegar a una interpretación concreta o no necesariamente siempre hemos llegado a la verdad de lo que en el fondo pasó. 1824, 200 años, 200 años desde que, según se nos contó, nacimos a la vida republicana en libertad. Fíjense, han pasado 200 años y yo me estoy preguntando, y me sigo preguntando hasta hoy, ¿por qué pasa lo que nos pasa? Ya no solo qué nos está pasando, que es complicado, como decía, sino por qué nos pasa lo que nos pasa. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer unas anotaciones. Lo que nos pasa no es casual, tampoco es producto de un proceso, digamos así, automático, de tipo fenomenológico. ¿Qué significa eso? Me dirán ustedes. Y les voy a decir, lo que nos está pasando no es ajeno al factor humano, no es ajeno a la voluntad de los seres humanos, porque claro, hay condiciones materiales, así como espirituales, ¿no es cierto?, que influyen, pero al fin y al cabo el protagonista de la historia, el protagonista mediático, el protagonista en este mundo es el ser humano. Cuando decía mediático quería decir inmediato en realidad. El protagonista más cercano, el protagonista de hoy es el ser humano. O sea, lo que nos pasa a nuestro país, lo que nos está ocurriendo es producto y obra suya y mía, en términos muy generales. Al Perú le pasa lo que nosotros hacemos que le pase. Y eso es lo que ha pasado desde siempre. Y con el Perú republicano, lo que nos pasa y lo que nos ha venido pasando desde hace 200 años es obra y consecuencia de lo que hemos hecho usted y yo. Usted y yo, repito, en un sentido figurativo, en un sentido tal que, bueno, comprende a todos los miembros de la sociedad. Hoy decimos, bueno, esto nunca pasó nunca pasó hace nunca, voy a forzar esa frase, nunca pasó hace nunca, pero eso no es real. Miren, ¿qué vemos hoy? Enfrentamiento entre peruanos. Estamos viendo choque de grupos de intereses, revancha de grupos de intereses. Hay una gran envidia y una gran codicia, un codicioso deseo por el poder. Y eso pasó desde toda la vida, ¿no? Pero eso pasó con especial énfasis y con un singular toque desde hace 200 años. ¿Por qué? Porque hace 200 años, en contra de lo que se nos dijo, que el Perú nació en la libertad y fuimos una república, hace 200 años, por lo que yo percibo, el Perú cayó al garete. O sea, hace 200 años, después de lo que pasó en Junín y Ayacucho, en el Perú reinó el caos. Ya no hubo rey, ahora el rey fue el caos. El rey de España fue reemplazado por el caos, por el no rey.
que fue reemplazado por el caos. Entonces, desde el 1824, hasta unos años después, 50 años después, digamos, hubo un solo de caudillos, de gente que daba golpes contra golpes, se levantaba contra fulano y fulano contra mengano, y el Perú se vino abajo económicamente, porque habría que estudiar lo que había sido el Perú virreinal. Antes de hablar por hablar, habría que estudiar y ver cuál era el nivel de vida del Perú hasta años antes de lo que se llamó nuestra independencia y cuál fue el nivel de vida paupérrimo al que cayó el Perú republicano. Realmente nos vinimos abajo económica, social, cultural y yo diría que hasta espiritualmente. ¿Por qué? Porque hasta antes de ese 1824, el Perú era parte de toda una comunidad de vida. No solo digo económica, pero claro, económica también era parte de toda una gran comunidad que ocupaba gran territorio hispanoamericano. El territorio hispanoamericano fue balcanizado, nos separaron en repúblicas y acá voy. En repúblicas como el Perú, no voy a hablar de otras para no herir susceptibilidades, pero el Perú fue producto de una balcanización. ¿Y saben qué pasó? Después de 50 y tantos años de caos, el Perú, figurativamente o metafóricamente hablando, se convirtió en una especie de hacienda que era codiciada por minorías que querían convertirse en sus capataces o caporales. Y en esa hacienda, ¿qué había que hacer? Había que sacar las materias primas, había que pastorear ganado. Miren lo que les digo, esto suena duro, pero había que pastorear ganado y nada más. Un ganado al que no había por qué, y acá viene, miren lo actual de esto, un ganado al que no había por qué educar, un ganado al que no había por qué tener bien de salud, un ganado al que no había por qué darle el más mínimo bienestar, o sea, a la sociedad peruana, aquellos que querían ser sus caporales, aquellos que querían convertirse en hacendados de esta porción de territorio ex hispánico, ahora peruano, aquellos hacendados querían hacerse del poder para tratar a la sociedad peruana ni más ni menos que como un ganado al que había que manipular, al que había que dividir, al que había que maltratar, porque el ganado, si se le trataba como eso, como ganado, al final hasta llegaba a que no iba a reclamar. En algún momento ya como que se iba a resignar. Y eso es lo que estamos viendo ahora nosotros. Frente a todo lo que nos pasa, frente a lo que vemos en las noticias, en cierta prensa, el Perú como que no reclama, o si reclama lo hace de improntus, pero frente a cosas obvias, parecería que todo es normal. Algunos dicen, bueno, ya todo se normalizó, y no es que se normalizó. Lo que pasa es que nosotros ya nos resignamos a vivir como estamos viviendo hoy, en el 2024. Miren cómo podemos saltar desde el 1824 al 2024 y seguimos siendo tratados como ganado. Y se nos da lo que se le da al ganado para que vayamos pasteando, para que vayamos rumiando, incluso en el terreno cultural. Seguimos rumiando, repito, rumiando ideas del siglo XIX. O sea, somos un ganado pseudopensante que hasta ahora creemos que hay recetitas del siglo XIX
De ahí, por ejemplo, las recetitas tanto liberales como socialistas del siglo XIX, que hasta hoy seguimos rumiando y rumiando y rumiando. Desde que el Perú se convirtió en una especie de hacienda, entonces, hemos tenido a hacendados, valga la redundancia, que han tomado el poder y a otros que lo que han hecho es luchar contra esos hacendados para reemplazarlos, llegar al poder y reemplazarlos. Y eso es lo que hemos visto. Por eso es que entre nosotros llega un momento que se acaba la república aristocrática, así la llamó Basadre. ¿Cuándo? En el 2019, cuando Leguía, que también era un aristócrata, no solo gana las elecciones, sino que da un golpe de Estado para intronizarse en el poder hasta fines de los años 20. Muy parecido, salvando distancias, a lo que pasó con Fujimori, ¿no? Bueno, ya en los años 20 el Perú cambia pero en lo formal, cambia en sus facciones, cambia superficialmente. Claro, ya por ejemplo, si datitos se trata, porque nos gusta mucho el datito, la anecdotita, el Ministerio de Hacienda pasó a llamarse el Ministerio de Economía, por ejemplo, y Finanzas. ¿Mm? Pero con o sin Leguía, y después de Leguía, el Perú siguió siendo una hacienda cuyos apoderados seguían en eso, tratando al ganado. Se trataba de apoderados que querían vivir a la inglesa, que tenían todo un ambiente al estilo inglés, después norteamericano, pero al estilo inglés inicialmente. Y esto lo relata muy bien Bryce Echenique en su novela Un mundo para Julius, por ejemplo, e incluso en otra posterior, No me esperen en abril, ¿no? Ahí habla de ambientes, de instituciones, y en fin, de todo aquello que relata toda una época en la que los hacendados del momento se hicieron su atmósfera para gobernar la hacienda del Perú con el ganado, disculpen la metáfora, pero quiero ser ilustrativo, con el ganado llamado sociedad peruana mantenido a raya. O sea, la sociedad, ese ganado no iba a disfrutar de los privilegios. No, el ganado no. El ganado tenía que seguir trabajando, sufriendo, con una educación más o menos, con ciertas dádivas o mendrugos de los hacendados de turno que hacían que el ganado los aplauda, ¿no es cierto? Que los vitoree, que diga que ellos eran los únicos, que no había nadie que los reemplace. Acuérdense que a Leguía lo llaman el maestro de las juventudes en su tiempo. Y Leguía no es el único, yo lo cito como ejemplo ocasional en su tiempo, ¿no? En su momento, en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Porque todo está encadenado. Acá, por último, esto que pasó en 1824, ¿no es cierto? La balcanización de Hispanoamérica, la consolidación supuesta del Perú republicano obedece a intereses transnacionales, transcontinentales, a intereses anglosajones, del imperialismo anglosajón, o como dicen algunos, del emporio anglosajón, que ya en el siglo XIX busca expandirse por todo el mundo y claro que nos agarra a nosotros, nos balcaniza y de ahí lo que venimos llamando la haciendita llamada Perú. Acá se habla de república bananera y no sé qué, no. En realidad somos una hacienda que está en manos de unos cuantos hacendados, en realidad caporales por encargo que se hacen del poder y que nos tratan como ganado. A veces escucho que se nos toma el pelo, ni siquiera eso, al ganado no se le toma el pelo, al ganado se le ordena, se le da su manifestación de especulación, digamos, económica, ¿sí?
porque se le dan bonos, esto para en varios países, ¿no? Se le dan bonos como pasa en la pandemia, se le manipula psicológicamente y el ganado ahí, bueno, sin reclamar, dando vueltas sobre lo mismo, enfrentándose con el ganado mismo, en fin, y todo tranquilo. Arriba en el poder, todo bien, todo suave, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Bueno, en el 2024 ¿no les da esa sensación a ustedes? Que estamos como en una hacienda y que nosotros somos el ganado al que se nos trata como a los hacendados les da su reverenda gana, sin que nosotros hagamos nada. En lo económico, ¿cuánta gente está pero recontra mal? Y no hay que ser brujo para darse cuenta de eso. Y no admito que me digan que hay que ser de izquierda para denunciarlo, porque ahorita vamos a llegar a eso, a la izquierda. Para mí el tema va más allá de las izquierdas y las derechas, pero bueno, hablemos reduccionistamente de la izquierda. La izquierda se pasó toda una vida hablando de los pobres, por los pobres. Desfiló por las calles, ¿cómo no?, con los pobres. Pero, ¿dónde está la izquierda ahora? ¿Qué ha sido de la izquierda frente al ganado? Y la izquierda levanta los hombros como fariseos. Nosotros no creemos que la sociedad sea ganada. Así, ¿no? Ajá. O sea que la izquierda dice que la izquierda es la izquierda. Y la izquierda le ha enseñado a nuestra sociedad, porque ha tomado la educación, ha tomado todo lo que es universidades, escuelas. ¿La izquierda qué le ha dicho? Miren, hijitos, ustedes tienen que creer en nuestras intenciones. No hagan caso a nuestras obras. Ustedes tienen que creer en nuestras intenciones. Nosotros somos buenos. Lamentablemente parte del ganado, esto no suena políticamente correcto, por supuesto, ni nada que se le parezca, lamentablemente parte del ganado le ha creído a la izquierda y ha comenzado a avalar de gusto. Ha comenzado a, no sé, a cantar, a saltar, a aullar de gusto. Sí, sí, por sus intenciones les creemos. Las de izquierda son buenos. La gente de izquierda nos quiere. Muy bien. ¿Dónde creen que está la izquierda ahora? Y aquí, aunque no me voy a meter en Honduras, porque no es el caso hablar de filosofía en sí, pero ¿dónde está la izquierda? ¿Saben quién nos puede ayudar? ¿Saben quién nos puede ayudar? Aunque les parezca irónico y paradójico, el mismo Marx. Y alguna vez me gustaría hablar a profundidad sobre esto. El mismo Marx nos ayuda a entender dónde está la izquierda. Miren, en el manifiesto de Marx, él dice, hasta ahora los movimientos han sido hechos por minorías con el favor de minorías. Yo no voy a hablar de Cuba, no voy a hablar de Venezuela, voy a hablar del Perú, acá de nuestro Perú. ¿Dónde está en el 2024 la izquierda? ¿Acaso a lo largo de nuestra historia la izquierda no ha sido una de esas minorías que han hecho movimientos para su propio favor, para su propio beneficio? ¿Acaso la izquierda no ha tenido ministerios? ¿Acaso la izquierda no ha llegado al poder, inclusive aunque no hayan votado por ella? Porque la izquierda golpista, y los que conocen de teoría de izquierdas, digamos, sabrán a qué me refiero cuando hablo de Putsch. Putsch es en alemán el término de golpe. La izquierda putschista se subió al carro de la revolución velasquista, ¿no es cierto? Y la izquierda siguió tranquilamente, con algo de escozor, pero siguió tranquilamente en ciertos puestos
inclusive en la época de Fujimori. Y la izquierda siguió con Paniagua. ¿Ustedes creen que los dirigentes de la izquierda, que los grandes líderes de izquierda, los más notorios, son proletitas? ¿O ustedes creen que viven como proletitas, como proletarios? No. Entonces la izquierda, y acá ya cierro el paréntesis, la izquierda también es una de esas minorías que se ha aprovechado de la hacienda para hacer sus movimientos, para su propio favor y beneficio. Inclusive asociándose con gente de no izquierda, y acá ya hablaré en forma más personal, porque he conocido a gente de no izquierda que a mí me da asco. ¿Cómo? Pero si tú hablas que en contra de la izquierda, sí, pero también hablo de gente que se llama de derecha y que me da asco, porque es capaz de asociarse a la izquierda. Como verán, estamos reduciendo para hablar de izquierda, derecha, izquierda. En el fondo, los dos se arrejuntan, por no decir otra cosa más. Y seguimos en esta hacienda, en la hacienda llamada Perú, en la hacienda en la cual una gran parte de la sociedad no tiene casi nada, y no porque la fenomenología de la historia, no, una gran parte de la sociedad no tiene nada porque unos cuantos caraduras le hace hacendaditos, actualmente hacendaditos, han hecho y hacen todo lo posible por acaparar todo lo que nunca tuvieron. Eso es lo que nos está pasando. Por eso yo insisto, cuando hablamos de problemas, faltan políticas públicas para esto, falta políticas públicas para lo otro, que la discapacidad, que la ley, digamos, ya, la que ustedes quieran, no voy a decir números, que la ley tal o cual, que la ley general de las personas. Esas leyes son un saludo a la bandera frente a las estructuras en las que hoy estamos. Tenemos que superar esta situación de pobre y triste hacienda, ni siquiera república bananera, hacienda, de una hacienda de unos pocos, que se van turnando. Y acá me gustaría traer el esquema que plantea George Orwell, en su novela 1984. No es lo que él dice textualmente, pero la idea es en el fondo la misma. Yo la voy a aplicar al Perú. En esta vida de hacienda que hemos venido, digamos, atravesando, nos dividimos en diversos grupos, ¿ok? La sociedad peruana se divide en diversos grupos. Voy a llamarles, Orwell habla de los altos, yo le llamo los que están en el poder, los que quisieran estar en el poder y la masa, ¿ok? Los que están en el poder viven de lo lindo, pueden mostrar alhajas, lujos y todo lo que ustedes ven y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Los que están en el poder, pues uno dice, oye, estos llegaron a su paraíso. Los que están fuera del poder quisieran llegar al poder para reemplazar a los actuales poderosos. Y los que están en la masa viven ahí pataleando, luchando la día a día, pataleando en el sentido litigando con los problemas de la vida en el siglo XXI ya. Me parece mentira, 21. En el siglo XXI siguen ahí batallando con sus problemas, por eso digo pataleando, litigando con situaciones. Y la masa quisiera que todo cambie cuando a veces se le ocurre querer eso. Si no, ahí va. Como la masa es informal y el Estado no le da nada, bueno, la masa misma se las arregla. Cuando se dan las condiciones adecuadas, los que quisieran el poder comienzan a mover el piso para que caigan los poderosos. ¿Y cómo lo hacen? Invocan a la masa. Yo te voy a dar, yo te voy a salvar,
No más pobres en un país rico. Lo que en el fondo dice, yo no seré más pobre. Eso no lo dicen, pues, pero ni a cañones, pero lo estamos viendo. Yo ya no seré pobre cuando llegue al país, cuando llegue al poder en un país rico. Pero bueno, la consigna cuando están en el pleito por el poder es no más pobres en un país rico. Y convocan a la masa. La masa en un momento se encandila y no espera obras. Siempre se dice obras son amores, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Bueno, acá la masa no espera obras, escucha intenciones y se emociona y se enamora y comienza a sudar de emoción y comienza a transpirar y se agita y suspira y le dan más buenas intenciones. Yo te voy a dar lo que nunca has tenido. Te voy a convertir a ti en la nueva parte privilegiada, en el sector privilegiado de la sociedad. Tú gozarás de lo que gozaban ayer los privilegiados. Apóyame, yo soy la solución. Vota por mí o vamos conmigo. Conmigo todo cambiará, ¿no? Eso es lo que dicen quienes aspiran al poder. ¿Izquierdistas entre ellos? Claro que sí. Y llega la hora de la hora. Los hacendados se van del poder y llegan los que querían ser hacendados. Ahí se asocian, ¿no? Izquierdistas, no izquierdistas, unos que se dicen progresistas, otros que se dicen, sí, yo soy de derecha, otros que dicen, no, yo soy del centrito. Bueno, todos de repente hicieron una gran coalición. Eso pasó cuando cayó Fujimori también. Y entonces los nuevos llegan al poder. ¿Y qué pasa con la masa? Curioso verso, ¿no? ¿Qué pasa con la masa? Se podría llamar así un ensayo, ¿eh? Estoy pensándolo en voz alta, como el nombre del programa. ¿Qué pasa con la masa? Cuando los nuevos poderosos ya están en sus asientos y salen a hacer, no sé, pues estoy pensando, también se me ocurre, salen a hacer maniobras, a saludar al pueblo, hola pueblo, gracias por elegirme, aquí me tienes haciendo bicicleta estacionaria, ahora voy a dar 30 vueltas porque yo también hago deportes mientras gobierno. Ah, ya, muy bien. ¿Qué pasa históricamente, qué ha pasado desde el 1824? ¿Y qué pasa hasta el 2024 cuando los nuevos poderosos se hacen del poder? Valga la redundancia también. Lo que pasa es que la idea sale así, ¿no? En voz alta. Bueno, una vez que los poderosos ya están con la suya, con la que querían, aquello de no más pobres en un país rico se acabó. Aparecen los lujos, aparecen los privilegios, las lajas, las joyas, los nuevos peinados, los nuevos looks. Yo pregunto, ¿las nuevas propiedades? Aparece todo eso. Y vuelve la pregunta que les hacía. ¿Qué pasa con la masa? Bueno, históricamente la masa ha vuelto y vuelve, o sea, regresa a su antiguísima posición de servidumbre. Antiguísima porque parece que hace mucho, pero a partir de 1824, acuérdense lo que pasa con Bolívar y todas las leyes que se dieron y todo lo que pasó con los indios y todo lo que en la época republicana pasa con los Andes, con el Perú serrano, que es marginado, porque ¿qué cosa comienza a desarrollar y a crecer en la república? La costa, porque en la costa están los puertos, en la costa está la actividad financiera, la actividad política. Y entonces los hacendaditos de la época republicana, lo que se conoce como la oligarquía criolla, del guano y el salitre, y los posteriores grupos del poder, ¿qué hacen? Hacen que la masa regrese a su posición de servidumbre. Yo te llamé para que me ayudes y me pongas en el poder, pero ahora que ya estoy en el poder, ahora tú vas a ser la servidumbre mía.
Yo soy tu nuevo amo. ¿Te acuerdas de tu amo anterior, cómo se apellidaba? Bueno, yo no me apellido como él. No tengo apellido rimbombante, aristocrático, pero yo soy tu nuevo amo. Y yo me voy a hacer rico en un país en el que tú, masa, vas a seguir siendo pobre. Eso es lo que nos está pasando. Y eso es lo que estamos viendo en estos días, mis queridos amigos. Yo me he tomado la libertad de pensar en voz alta. Bueno, tengo estas ideas y las estoy virtiendo frente a ustedes porque tomemos conciencia de lo que estamos viendo. A mí me gustaría que la situación cambie. Yo quisiera que hoy pudiésemos ya no hablar de inclusión como hablan los ideologizados, los, ¿cómo les llaman? Se dan el lujo de autoproclamarse postmodernistas. Irónicamente se llaman progresistas. A mí me da risa porque no hay nada más retrógrada que el maloliente progresismo. Bueno, pero a mí me encantaría que hoy se dé la inclusión, que se den muchas cosas, pero ¿saben qué? Mientras sigamos en esta hacienda y mientras nosotros, repito, mientras nosotros nos resignemos a seguir siendo tratados como ganado, mientras nosotros disfrutemos de nuestro pastito, de los mendrugos que nos tiren, digo nosotros en términos generales, yo no digo que usted, amigo, seguidor, sea de aquellos que está contento, pero mientras la masa, mientras ese cuerpo colectivo siga contento, feliz, saltando en la chacra, no vamos a cambiar. Y estará de más que hablemos de políticas públicas. ¿Cómo es, yo puedo venir acá y sentarme a hablar 1, 2 horas? ¿Cómo es posible que hasta ahora haya marginación? Y podría venirme a quejar. Hoy día quise tomar un ómnibus y se pasaron 4. Y no quisieron pasar por la siguiente disculpa. No hay asientos reservados, cuando en realidad el asiento reservado es cuestión de ley. Y de repente, y yo les cuento, muchas veces el asiento reservado es ocupado por un jovencito que se hace el dormido. Y una vez alguien me dijo, sí, pues, yo estoy en el asiento reservado, pero yo he pagado mi pasaje. Yo me podría quejar por eso y usar este espacio para decir cómo es posible que me traten así. Yo que soy discapacitado, me podría hacer el víctima, así como algunos dicen, sí, pues yo soy profesor y por eso me tratan mal. Bueno, yo podría decir, sí, pues yo también soy discapacitado y por eso me tratan pésimo y todos los días soy víctima y sufro de la marginación, de la segregación. Pero ¿saben qué pasa? Todo eso está de más. Mi queja no viene al caso. Lo que viene al caso es que yo los incite a tomar conciencia, no de mi propia problemática, sino de la problemática de todos. ¿Y cuál es la problemática de todos? Que seguimos siendo el ganado de unos cuantos que tienen en sus manos el supuesto destino de nuestra hacienda, que yo quisiera que no sea una hacienda, sino que realmente sea un Perú valioso, que podríamos nosotros construir si cada uno pusiera de su parte, de la suya, de la mía. Las cosas no vienen como un fenómeno, no vienen porque salen como algo que brota de adentro de la tierra. Entonces, ¡ay, qué bien! Nos llegó una buena suerte, es nuestra era, la era de no sé qué, hay que respirar hondo, hay que darle gracias a... No, y digo gracias a, y hago pausa porque aquí quiero también hacer una diferencia. Los católicos no podemos estar esperando que llueva porque una nube quiere que llueva. Los católicos somos muy conscientes de que el actor esencial de la historia es Dios, pero también tenemos que ser muy conscientes que Dios cuenta con nosotros y nos ha encargado a nosotros multiplicados y henchid la tierra. Yo interpreto personalmente eso como hagan su parte, muchachos, en lo que a ustedes les concierne en cuanto a la historia. No se queden a esperar que yo, bueno, me atrevo a figurarme un poco que Dios lo dice, ¿no? No se atrevan a pensar que yo lo voy a hacer todo por ustedes. Tampoco, pues, ganarás el pan con el sudor de tu frente.
¿Qué quiere decir eso? Ganarás el pan, harás patria. Eso lo estoy interpretando yo. Eso deduzco yo, digamos, siguiendo la línea del sentido de la palabra de Dios. Harás patria con el sudor de tu frente. La patria se trabaja. Y entonces somos nosotros los que tenemos que trabajar. Y lo voy a decir, no violentar. Trabajar para hacer patria. Y aquí quiero rechazar rotundamente aquello de, no voy a usar malas palabras porque no es mi estilo, pero no hace falta que corran ríos de sangre, repito, no es verdad que hace falta que corran ríos de sangre para que se haga patria. La patria se hace con trabajo, con el sudor de la frente de quienes no tienen por qué ser súbditos o rebaño de minorías de sinvergüenzas que han hecho del Perú lo indecible, con tal de satisfacer sus propósitos al precio de que sigamos siendo una hacienda por siempre. Pensemos en todo esto. Tomemos conciencia. Todos, los que estamos y los que no estamos, y acá me incluyen los dos para que yo no quiero hacer diferencias, los que estamos y los que no estamos en partidos, y los partidos políticos, por favor, pongan de su parte, no para pedir, sino para ofrecerle a la gente. No basta con pedir firmas. ¿Qué le ofrecemos a la gente como posibilidad de futuro? Es que la gente no cree en el partido. Bueno, pues, partido, haz que la gente crea en ti, no por tus intenciones, sino con obras, con desprendimiento. Usaré una palabra de origen bíblico y espiritual, pero la vamos a traspolar a este mundo. Partidos, hagan apostolado cívico, ahí van a conquistar el cariño de la gente. Gánense el afecto de la gente, no manipulen el sentimiento, la esperanza de la gente, no le roben la fe política a la gente. A mí me choca, por ejemplo, insisto y machaco, sí, faltan políticas públicas para la discapacidad, pero si se está mal jugando con el espíritu de la institucionalidad, por ejemplo. Claro que hay congresistas que dan náuseas, sí, pero no nos podemos tirar abajo la esencia de lo institucional del Parlamento, porque es ahí donde vamos a construir políticas públicas. ¿A dónde voy a ir yo a plantear una mejoría para la ley general de las personas con discapacidad? ¿Dónde voy a ir? Al Parlamento. Pero obviamente en el Parlamento tiene que haber gente coherente. Para que haya gente coherente, yo no me puedo estar tirando abajo la institucionalidad, lo esencial del Parlamento. Claro que tengo que chancar, sí, criticar, sí, no perdonar a esa gentuza, alias parlamentarios, que yo cuestiono que sean realmente políticos, son cualquier cosa. Los políticos no siempre están en el Parlamento, entendiendo que la política es un servicio y que los políticos deben ser, pueden ser y tendrían que ser personas preparadas para servir, no para apoderarse del Perú como si fuese la hacienda, sino para servir. Tomemos conciencia de eso, estimados seguidores. Tomemos conciencia. Pongamos cada uno de nuestra parte. Los que no están en política, pongan de lo suyo. Los que están en política también. Y yo hablaba de católicos. Acá también quiero llamar la atención de un sector. No voy a hablar de la iglesia, sino de la burocracia clerical. Porque yo percibo, frente a todos estos problemas que falta solucionar, que falta políticas públicas, le doy con esto porque este es el fondo del asunto. Si no cambiamos esta situación de Hacienda, no vamos a llegar a ningún sitio. Y para cambiar hay que sacudir conciencia. Y así como los políticos tienen que hacer apostolado público, me refiero
a la burocracia clerical. Señores sacerdotes, ustedes también tienen que hacer de lo suyo. Yo a veces percibo en ustedes una terrible tibieza y a veces hasta silencio. ¿Qué están haciendo? Me pregunto, me reservo como católico el derecho a preguntarme, ¿qué están haciendo los burócratas clericales? ¿Qué están haciendo para pastorear? Porque hace falta que se pastoree. Ahora sí usaré en el sentido bíblico la palabra rebaño. ¿Qué están haciendo para pastorear al rebaño, al pueblo de Dios? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están condenando los excesos en el poder? ¿Las ostentaciones en el poder? ¿Están condenando ustedes los pecados de omisión? ¿Los pecados de palabra? O sea, las mentiras, por ejemplo, que escuchamos. Los pecados de obra, los pecados de omisión en la obra pública, porque, señores sacerdotes, no hacer la carretera que falta, no hacer los colegios que faltaba que se hicieran, no hacer todo lo que hay que hacer en infraestructura, es también visto como tal un pecado de omisión. Miren, la política se puede analizar desde lo que yo llamo un nivel, desde un nivel teosférico. Yo no hablo de teología porque teólogo no soy, pero sí pretendo llevar el asunto a un nivel de teósfera, ¿no? Teoesfera. Porque así como hay la esfera económica, la esfera social, la sociosfera, ¿no es cierto? La infosfera, la esfera informativa, también existe la teósfera. Y desde esa óptica, desde ese nivel teosférico, la obra por omisión, la omisión también es pecado político. ¿Y saben lo que le pasa? A esto quiero llegar. Lo que le pasa a nuestra sociedad en el 2024, y que no lo queremos decir porque no. Yo no estoy como católico, estoy como político solamente. No, ahora no voy a hablar de religión. Bueno, no, sí hay que hablar como católico, a menos que uno no lo sea. Si a mí me dice alguien, yo soy ateo, soy materialista, muy bien. ¿Sabe qué? Mis respetos frente a los católicos que callan, que omiten. Porque un católico tiene que, como parte incluso de su diagnóstico, decir, en el 2024, la sociedad peruana como tal está enfangada en un terrible pecado de pecados. ¿Dónde está, entre otras, la burocracia clerical? Por eso reclamo yo, porque el pecado está en todo, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo emocional, cómo se juega, cómo se manipula con nuestras esperanzas. Todo eso es pecado. Alguien me dirá, oye, tú pareces un curita. Bueno, lo siento, pues. Lo siento. Pero entonces, ¿eres de derecha o de izquierda? No, yo soy católico. ¿Ok? Y desde esa óptica vengo a conversar con ustedes cada vez. Todos los problemas, a veces de problemas, el otro día entrevistaba yo a una señora sobre un problema puntual, las enfermedades raras. Y hemos hablado que la enfermedad tal, que la política tal, y que el seguro, bueno, todo eso podría ser visto desde la teósfera. Y debe ser visto así para que lo veamos desde un punto de vista integral, porque si no vamos a ver las cosas a pedacitos, en forma reduccionista, y entonces nos bajamos a eso de izquierda, derecha, izquierda. Y ahí, si lo vemos en pedacitos, en forma desintegrada, lo único que vamos a terminar es convirtiéndonos en hinchas de este o aquel club ideológico. Yo soy de izquierda, viva no sé quién. Yo soy de derecha, vive el presidente no sé cuántos de... Bueno, no voy a mencionar países. Vive el modelo no sé cuál, en fin. Y terminamos en hinchas ideológicos de tal o cual. Y desde la teósfera, la realidad misma me obliga a no ser hincha de ningún ídolo.
y menos hincha de ídolos de pies de barro, ídolos pasajeros. Porque vuelvo a las etapas de la vida histórica de nuestra, que yo he llamado Hacienda Perú. ¿Cuántos fueron hinchas del, no voy a mencionar nombres, ¿ya? Pero o podríamos por decir del caudillo de la etapa tal o cual, ¿no? Salían, gritaban, se quedaban roncos, yo estoy contigo hasta la muerte. O los aplaudían por la ventana y les cantaban Happy Birthday al caudillo tal o cual. Hinchas, hinchas del caudillo. No hacía falta ir al estadio para hacerle barra y quedarse ronco, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? El asunto no está en quedarnos en ser hinchas del club de tal o cual líder ideológico. El asunto no está en quedarnos aplaudiendo goles ocasionales, goles electorales ocasionales. Hemos visto cómo ganó tal, sí, en elecciones. Miren, ya estamos viendo qué es lo que ha pasado con tal o cual caudillo, que se la llevó, se la volvió a llevar en la reelección, o de repente salió de la nada y triunfó, apoyó tal o cual goles, y la gente se vuelve hincha de esos caudillos goleros o goleadores electorales. No nos quedemos en los goleadores electorales. Pensemos en todo lo que hay que cambiar si realmente queremos, si realmente nosotros queremos que cambie nuestra situación, si realmente nosotros nos proponemos que se pueda llegar a un país en el que las políticas públicas, en el que los movimientos institucionales, como dicen ahora, en el que la articulación de varias instituciones sea posible para que nuestra vida mejore. Esto es lo que yo he querido pensar en voz alta con ustedes, queridos amigos. Me he puesto a pensar sin límites, ¿verdad? Y he tocado varios temas, pero es que quería conversarlos. Y hasta aquí llego hoy. Los espero el próximo lunes a las 3 de la tarde. Denle like a este programa y ya saben, el próximo lunes nos volvemos a encontrar sin límites por Canal B. Chao amigos.